Está con nosotros el actual diputado provincial Fabián Palo Oliver, obviamente me eximo de mayores presentaciones, un hombre de esta tierra, de Santo Tomé, ex intendente municipal. Y ahora, Palo, buscando la reelección de la banca en la legislatura de la provincia. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Muy bien, muy bien. Gracias a vos. ¿Estamos en eso? Sí, en realidad conformo la lista que encabeza Miguel Lichi, es la única lista del Frente Progresista. Soy uno de los 11 precandidatos que venimos del radicalismo, que militamos en el radicalismo. Así que bueno, tratando de hacer el aporte que se necesita no solamente en momentos electorales, sino bueno, con mucha expectativa y trabajando también la cuestión legislativa. Ayer presentamos con el actual diputado Jorge Gem, que bueno, es precandidato a senador por el Frente, una modificación a la ley 10.544, que es la ley del deporte en la provincia. Es una ley que ya tiene muchos años, fue sancionada en 1990. Básicamente, ¿en qué habría que modificarla? Mira, esa ley fue un avance muy importante para la provincia. Reconoció tres cuestiones que eran fundamentales. La primera era el rol del Estado en cuanto a la tarea de fomentar el desarrollo del deporte, pero en una instancia prácticamente en el mismo nivel que otros organismos privados y públicos, que también tenían la misma tarea y obligación de fomentar el deporte. La diferencia es que ahora se reconoce el acceso al deporte como un derecho, y obviamente que el rol del Estado en este proyecto de ley que presentamos es absolutamente mucho más protagónico. Tiene que garantizar ese acceso, y para garantizar ese acceso hay desde infraestructura que se deben construir en la provincia de Santa Fe, hasta todo lo que tiene que ver con la articulación con otros ministerios del gobierno provincial. Es la incorporación de muchos programas que se vienen llevando a cabo por este gobierno, por el gobierno del Frente, pero también en la etapa anterior con el último gobierno de Obey. Es un proyecto que tiene 171 artículos, lo trabajamos prácticamente 2 años, con Jorge, y también con un aporte muy importante que hizo Carlos Iparraguirre, que es el subsecretario de Deporte de la provincia, y que bueno, su experiencia obviamente que fue un gran aporte, ¿no? Han pasado varias elecciones donde bueno, hemos visto parte del radicalismo en el Frente Progresista Cívico y Social, otro radicalismo más amarillo, ligado al sector de Cambiemos. ¿En la próxima o a partir de la próxima se puede llegar a generar un radicalismo puro en la provincia, o pensás que siempre va a ser en el marco de alguna confluencia frentista? Mira, muy difícil en política saber lo que va a pasar, no digo mañana, pero en el largo plazo es muy difícil. Porque bueno, también es cierto que es una actividad muy dinámica, el país es dinámico, y los procesos electorales inciden muchísimo también en las construcciones políticas. Pero a priori yo me imagino el radicalismo dentro del Frente Progresista. Nosotros somos convencidos de que el Frente Progresista es una herramienta que con el paso de los años se va a valorar como construcción política, independientemente de la opinión que tenga el ciudadano de los gobiernos del Frente. Tener en Argentina una construcción que ya lleva 25 años, creo que es importante. Y muchos pueden decir, bueno, en la gestión de gobierno es muy fácil ponerse de acuerdo cuando se disputa el poder, pero también es cierto que el Frente lleva 11 años y 2 meses en el poder, por lo menos en el gobierno de la provincia, y el Frente tiene 25 años, es decir que tuvimos 14 años para poder acceder al gobierno provincial, y eso muestra a las claras que más allá de lo heterogéneo que es su conformación, hay una construcción común que entendemos que es valiosa, que todavía no hay una instancia que la pueda superar, por lo menos en ese lenguaje de construcción. Así que nosotros vamos a tratar de seguir fomentando esa construcción. Después, los correligionarios que hoy están en Cambiemos, en lo personal creo que el radicalismo merece una discusión, ojalá que sea lo antes posible,
uno renuncia a la posibilidad de abandonar la fila del radicalismo, porque tampoco es lógico que se la dejemos a aquellos que violentan nuestra historia, nuestra ideología, nuestra doctrina, y que la discusión hay que darla adentro, pero yo soy un convencido que la historia va a juzgar como corresponde a todos aquellos que fueron parte y que fueron funcionales, no solamente al armado de Cambiemos, sino al propio gobierno de Macri y de Cambiemos, ¿no? En la misma categoría de precandidato a diputado provincial, del otro lado de Palo Oliver, lo tenemos a Claudio Leoni, que está también ya aquí en nuestros estudios, actual secretario general de FESTRAM. Con Claudio Leoni vamos a dialogar en el próximo bloque también de estas cosas que tienen que ver con la campaña y con la situación actual de la provincia de Santa Fe. Palo, ¿cómo ves la marcha de la campaña? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas piensa tu sector político que debe hacer una autocrítica, si es que hay lugar para eso? A ver, en primer lugar, siempre hay que hacer autocrítica, ¿no? De eso se trata, de interpelarnos y saber interpelar, eso no cabe duda. En lo personal, creo que el Frente Progresista, esta fue la gestión de Miguel Lichi, quizás fue la gestión de las realizaciones, por lo menos en materia de inversiones en obra pública. Creo que se cumplió un ciclo y se demostró que en materia, por ejemplo, en obras de infraestructura de salud no eran maquetas. Se podrá discutir que llevó tiempo, pero está claro que todo lo que tiene que ver con las obras de infraestructura del primer nivel, son más de 90 centros de atención primaria de salud, lo que tiene que ver con los edificios de salud de mediana y alta complejidad, ya son una realidad. Es muy poco lo que falta por construir en nuestro hospital en la ciudad de Santa Fe y el de Reconquista, que está en su etapa final. Después se han cumplido con los objetivos que se han planteado. Todo lo que tenga que ver con la inversión en obras públicas en estos 3 años y 2 meses de la gestión de Lichi han superado largamente hasta el compromiso que había asumido él durante la campaña electoral del 2015. Por supuesto que hay que seguir trabajando muchísimo para que Santa Fe, la provincia de Santa Fe, baje los índices de violencia. Hay que seguir trabajando muchísimo para que se puedan enfrentar con mejores resultados a toda la economía ligada al delito, a la narcocriminalidad. Pero también creo que más allá de que el Frente Progresista demoró algunos años en entender que la provincia de Santa Fe estaba atravesada por esta problemática, me parece que la gestión del ministro Puyaro y su equipo por lo menos fue superadora a las gestiones anteriores en materia de seguridad pública del Frente Progresista. Pero no tengo duda que la disputa va a ser con el justicialismo. Cambiemos ya está pagando muy caro lo que hoy representa en el país y lo que han destruido el país, sobre todo la economía. Por lo tanto, no tengo duda que va a ser la disputa con el justicialismo. Habrá que ver quién gana la interna dentro del justicialismo para tener una valoración. En lo personal creo que si el rival a enfrentar es Perotti, tenemos muchas posibilidades de volver a seguir gobernando 4 años más en la provincia de Santa Fe, por lo que representa ¿Con Perotti. Bielsa la tienen más difícil? Son opiniones personales. Después viste que en los comités de campaña y en los búnker donde se discuten las estrategias electorales, mucho incide las encuestas de opinión. En lo personal creo que Bielsa es mejor candidata para los intereses del justicialismo y tiene menos flanco para poder diferenciarnos. Si bien fue vicegobernadora de Jorge Obey. Obey no era lo mismo que Reutemann, más allá de que por mucho tiempo dentro del justicialismo construían acuerdos. Pero no es lo mismo que Perotti. Perotti representa el menemismo. Perotti fue menemista, fue kirchnerista cuando le convenía, cuando no le convenía se despegaba. Me parece que es mucho más, tenemos mucho más ventaja comparativamente, sobre todo lo que es enfrentar modelos de gestión. Es mucho más ventajoso para el Frente enfrentar a Perotti que a María Eugenia Bielsa.
Quiero agradecerle especialmente al diputado provincial Fabián Palo Oliver, que bueno, cada vez que lo convocamos siempre tiene un rato para venir a charlar con nosotros. ¿Cómo te llevaste con Leoni cuando eras intendente? No, bien. Bien, se peleaban ahí por la paritaria y todas esas cosas. Creo que fue un lindo momento. Se recuperó la mesa paritaria. Claro. Cuando tenemos un gobierno nacional que reniega y que no entiende que las paritarias es el espacio de los trabajadores para pelear por sus derechos. Y después nos tocó en un momento, bueno, él sigue, ¿no? Pero hoy reniega muchísimo más, porque nos tocó en un momento de recuperación del salario, todo lo contrario a lo que pasa en este país con Macri y con Cambiemos. Entonces las discusiones, no digo que eran fáciles, pero siempre fueron mucho más distendidas que ahora, porque hoy recuperar el salario, más allá que en la provincia de Santa Fe existe la cláusula gatillo y eso es muy importante, recuperar salario es mucho más difícil cuando tenemos un país con los niveles de inflación que tenemos y pérdida del poder adquisitivo diariamente, ¿no? Pablo, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar antes de las PASO, después de las PASO. ¿Cómo no? Quedan muchas fechas electorales de por medio. ¿Cómo no? Gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Vamos a la primera pausa de nuestro dominio público de esta semana. Al regreso charlamos con Claudio Leoni, secretario general de FESTRAN, precandidato a diputado provincial aquí en Santa Fe.